¿Puede una serie intentar lanzar un mensaje muy claro y seguir funcionando como un gran drama? Es una pregunta que me hago bastante a menudo, porque cuando una ficción quiere hablar de temas muy pegados a la actualidad, siempre corre el riesgo de dejar de confiar en sus personajes para empezar a confiar demasiado en su discurso. Y ahí es donde muchas veces las historias empiezan a perder fuerza. Russell T. Davies nunca ha tenido miedo de asumir ese riesgo, lo ha hecho varias veces a lo largo de su carrera y de hecho algunas de sus mejores series nacen precisamente de esa necesidad de hablar del momento que le toca vivir. Ahora vuelve a hacerlo con Tiptoe, una historia que mira de frente al Reino Unido y cada vez más polarizado y que no tiene ninguna intención de esconder cuál es su postura. Pero la gran duda es otra. ¿Consigue Tiptoe que el drama pese más que el discurso o termina ocurriendo justo lo contrario? Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series, donde comentamos por qué tenéis que ver una serie, analizando sus primeros episodios y, como siempre, sin spoilers. Hoy vamos a hablar de Tiptoe, la nueva serie creada por Russell T. Davies, que llega esta semana, este jueves 16, si no me equivoco, a HBO Max y que supone un nuevo regreso del creador de Queer as Folk, Years and Years o It's a Sin, a uno de los temas que más ha marcado su carrera. Yo soy Juan Francisco Bellón y he podido ver la serie completa de esta primera temporada de 5 episodios, así que en estos minutos os voy a contar qué me ha parecido y por qué creo que es una de esas series que como mínimo merece una conversación. Y ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, no olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube y darle a me gusta, que es lo que más nos ayuda a seguir trayendo contenido como este cada semana. Y si queréis apoyarnos un poquito más, podéis haceros miembros del canal desde solo 1 € al mes. Lo primero que me llamó la atención de Tiptoe fue sin ninguna duda el nombre de Russell T. Davies. Después de haber firmado series tan distintas como Queer as Folk, Years and Years, Chichasin o incluso haber relanzado Doctor Who, Davies se ha convertido en uno de esos creadores cuya sola presencia ya genera expectativas. Siempre ha demostrado una enorme capacidad para combinar personajes muy humanos con cuestiones sociales de gran actualidad. Y aquí dejaba claro desde el principio que pretendía hablar del aumento de los discursos de odio y de la creciente polarización del Reino Unido. Además, el anuncio de Alan Cumming y David Morrissey como protagonistas terminó de despertar el interés. Dos actores con muchísimo carisma enfrentados en una historia mucho más íntima de lo que parecía a simple vista, pero también profundamente política. Ahora vamos con la sinopsis oficial, que dice así. Leo, propietario de un conocido bar dentro del barrio gay de Manchester, y Clive, un electricista en paro que vive justo al lado, mantienen desde hace años una relación cada vez más deteriorada. Durante 10 días asistiremos a la escalada de un conflicto personal que termina convirtiéndose en el reflejo de una sociedad profundamente dividida, donde la desinformación, el miedo y el odio amenazan con romper definitivamente la convivencia. Bueno, vamos a empezar por lo más importante porque creo que ayuda bastante a situarse antes de verla. Tiptoe no es un thriller, aunque tenga momentos de mucha tensión. Tampoco es un drama vecinal, aunque todo arranque a partir del conflicto entre dos vecinos. En realidad, la sensación de que Russell T. Davies utiliza esta historia como una excusa para hablar de algo más amplio, el clima social que se vive ahora mismo, de cómo determinados discursos han ido ganando espacio y de cómo eso termina afectando a personas completamente normales. Y claro, esto tiene una consecuencia inmediata. Si buscáis una serie que vaya enlazando giros constantemente o que funcione como un misterio sobre qué va a pasar después, probablemente no sea esto lo que vais a encontrar. De hecho, la serie hace justo lo contrario, empieza enseñándonos el desenlace y luego retrocede 10 días para explicar cómo se ha llegado hasta allí. Así que la pregunta nunca es qué ocurre, sino cómo hemos llegado a ese punto. Y creo que esa decisión funciona muy bien porque hace que cada conversación, cada discusión y cada pequeño gesto tengan un peso diferente. Además, hay una cosa que me ha gustado mucho. Aunque la serie habla continuamente de política, de redes sociales o intolerancia, nunca pierde del todo el foco en los personajes. Todo parte de algo muy cotidiano, dos personas que viven puerta con puerta y que son incapaces de entender la realidad del otro. Eso hace que incluso cuando la historia crece, empiezan a tocar temas mucho más grandes, siga sintiéndose cercana. Me ha recordado bastante a Years and Years, no porque cuenten la misma historia, sino porque ambas utilizan personajes muy reconocibles para hablar de cambios sociales mucho mayores, solo que aquí todo está mucho más concentradito, más contenido y también bastante más, iba a decir incomodito, pero no más incómodo. Ahora bien, si Tiptoe funciona tan bien es sobre todo por sus dos protagonistas. Alan Cumming está magnífico como Leo. Creo que es uno de esos personajes que podrían haber caído fácilmente en el estereotipo del hombre ingenioso que siempre tiene la respuesta perfecta. Pero la serie evita eso desde el principio. Leo es alguien que lleva toda la vida luchando.
ha vivido momentos mucho más difíciles para el colectivo LGTBIQ+, ha visto cómo muchas cosas cambiaban para mejor y otras tienen la sensación de que parte de ese camino vuelve a ponerse en cuestión. Y esto me ha parecido interesante porque en realidad él no quiere volver a estar en primera línea. Hay una frase que resume muy bien cómo se siente cuando dice que ya hizo su parte hace años y que ahora debería ser el turno de otros. Me ha gustado mucho esa idea porque rompe un poco con la imagen de protagonista dispuesto a liderar siempre cualquier batalla. Aquí vemos a alguien cansado que simplemente quiere seguir con su vida, con su bar y con sus amigos. Cumming consigue transmitir todo eso con mucha naturalidad. Hay momentos donde prácticamente no necesita hablar. Una mirada o un pequeño silencio ya dejan claro que debajo de ese humor y esa actitud desafiante hay bastante miedo y también bastante agotamiento. Pero claro, igual de importante es David Morrissey. Me parece uno de esos grandes aciertos de la serie porque consigue que Clive nunca sea un villano de cartón piedra. Evidentemente representa muchas de las ideas contra las que carga la historia, pero Morrissey le da suficientes matices como para que resulte mucho más inquietante. Es un hombre que siente que el mundo ha cambiado demasiado deprisa. Lleva tiempo sin trabajo, apenas entiende a sus hijos y pasa buena parte del día consumiendo contenido que no hace más que alimentar su frustración. Lo interesante es que la serie no intenta justificar sus decisiones, pero sí explicar cómo alguien puede acabar encerrándose en esa espiral de resentimiento. Y creo que ahí está buena parte de la fuerza de Tiptoe. No presenta el odio como algo abstracto, lo convierte en algo cotidiano, en pequeños comentarios, en sospechas permanentes y en esa sensación de que cualquier cambio es una amenaza. Además, el contraste entre ambos actores funciona de maravilla. Cumming tiene una energía mucho más abierta, más luminosa, incluso cuando está preocupado. Y Morrissey, en cambio, trabaja desde la contención. Parece que siempre está reprimiendo algo, nunca sabes cuándo va a perder el control y precisamente por eso todas sus escenas generan una tensión constante. Y por supuesto, no podemos pasar por alto el hablar de Russell T. Davies porque esta es una serie completamente suya. Si habéis visto Queer as Folk, It's a Sin, Years and Years, seguramente ya sabéis que nunca ha sido un creador especialmente interesado en la neutralidad. Siempre ha utilizado sus historias para hablar del momento que le toca vivir. Aquí vuelve a hacerlo con bastante claridad. De hecho, creo que esta es probablemente su serie más enfadada desde Years and Years. Se nota que nace de una preocupación muy concreta por el aumento de los delitos de odio, por la radicalización de ciertos discursos y por la sensación de que determinadas conquistas sociales ya no parecen tan consolidadas como muchos pensaban. Y eso hace que la serie tenga una enorme sensación de urgencia. Hay momentos donde parece escrita con la necesidad de decir esto está pasando ahora mismo y tenemos que hablar de ello. Esa energía le da mucha fuerza en algunos episodios. Ahora bien, también creo que ahí aparecen sus principales limitaciones. Davis tiene una tendencia bastante conocida a convertir a sus personajes en portavoces de determinadas ideas. Ya le ocurría en otras series y aquí vuelve a pasar en algunos momentos. Hay conversaciones donde se nota demasiado que el objetivo principal es trasladar un mensaje al espectador. No me ha molestado especialmente porque forma parte de su forma de escribir y porque la mayoría de las escenas siguen estando muy bien interpretadas. Pero sí entiendo que hay espectadores que prefieran un enfoque algo más sutil. También es verdad que la serie quiere abarcar muchísimas cosas. Habla de homofobia, de transfobia, desinformación, redes sociales, precariedad, crisis de identidad, masculinidades, política británica. Y llega un momento que es inevitable pensar si 5 episodios son suficientes para desarrollar todo esto con la misma profundidad. Aún así, creo que consigue algo muy complicado. Mantener la sensación de que nunca está dando una conferencia. Puede ser más o menos explícita, pero siempre intenta que todo nazca de los personajes. Y si tuviera que quedarme con una sola virtud de Tiptoe, probablemente sería su capacidad para generar incomodidad. No porque haya escenas especialmente duras, que también las hay, sino porque consigue que como espectador sienta que todo podría ocurrir perfectamente en cualquier barrio. La violencia nunca aparece como algo lejano, se va construyendo poco a poco. Empieza con una mirada, con una discusión, con un movimiento aparentemente insignificante y termina creciendo hasta convertirse en algo mucho más peligroso. Eso está muy bien contado. También me ha gustado bastante cómo utiliza el bar de Leo como punto de encuentro de personajes muy distintos. No intenta presentar únicamente una única visión del colectivo LGTBI, sino varias generaciones conviviendo, una con preocupaciones y experiencias completamente distintas. Creo que eso enriquece mucho la historia. Y luego está Paul Rees como Melba, que me parece fantástico. Cada vez que aparece consigue elevar el nivel de la escena y aporta algunos de los diálogos más memorables de toda la serie. Ahora bien,
tampoco creo que estemos ante una serie perfecta. Como os decía antes, hay momentos donde el discurso pesa más que la propia narración. Algunas conversaciones resultan demasiado evidentes y determinados personajes secundarios funcionan más como representaciones de una idea que como personas completamente desarrolladas. También creo que el tramo final apuesta por un tono bastante operístico. Personalmente entré en el juego, pero entiendo que haya espectadores que lo encuentren excesiva. No llega a romper la serie, ni mucho menos, pero sí cambia ligeramente el registro respecto a cómo había construido la tensión durante los primeros episodios. Así que en conjunto Tiptoe me ha parecido una serie muy sólida y sobre todo valiente. No porque diga cosas que nadie haya dicho antes, sino porque las convierte en una ficción que busca provocar conversación y no simplemente entretener durante 5 horas. Creo que Alan Cumming y David Morrissey hacen dos trabajos magníficos y sostienen una historia que probablemente habría sido mucho menos efectiva con otros actores. La química entre ambos, pese a que sus personajes prácticamente solo saben enfrentarse, termina siendo el verdadero motor de la serie. ¿Es la mejor obra de Russell T. Davies? Yo creo que no. Personalmente sigo quedándome con It's a Sin o con Years and Years, pero me parecieron propuestas, que me parecieron, perdón, propuestas más redondas. Pero sí creo que Tiptoe mantiene muchas de las virtudes que han convertido a Davies en una de las voces más personales de la televisión británica. Es una serie incómoda, intensa y poco interesada en agradar a todo el mundo. Y por eso creo que merece la pena verla. Así que os dejo con dos preguntas. La primera, ¿creéis que las series deberían implicarse tan claramente en los debates sociales actuales o preferís que mantengan una posición más abierta? Y la segunda, ¿pensáis que Tiptoe refleja un problema muy real o que exagera deliberadamente el momento que estamos viviendo? Porque creo que precisamente ahí está buena parte de la conversación que quiere generar Russell T. Davies. Y ahora sí, como os decía, este jueves se estrena en HBO Max, el jueves 16 de julio, así que cuando la veáis contadme qué os ha parecido. Y esto ha sido todo en este Razones para Ver de Tiptoe, que como os he dicho, llega a HBO Max este jueves 16 de julio, por si no lo había dicho ya. Ya sabéis, pasaros por nuestro chat de Telegram en el que más de 2000 personas hablamos cada día de series en telegram.me/fuera de series. Pasaros por fuera de series.com y por nuestra tienda fuera de series.com/tienda, donde seguro que tenemos algo que os gusta. Muchas gracias por escucharnos y recordad, tened mucho cuidado ahí fuera.